Aquí lo dejó ayer porque como no para dar lectura los versículos del 1 al 16. Salmo 119, de los versículos 1 al 16. Dice así el Señor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Aleluya. Miren, amados hermanos, en este momento, en este tiempo que estamos atravesando a nivel mundial, el mensaje de esta mañana lo estamos titulando Enséñame. Sí, Señor, enséñame. Miren, hermanos, como hijo de maestros, siempre he atendido muy bien y he entendido muy bien también que aprender es una experiencia gratificante. Es por esto que soy un apasionado lector de las Sagradas Escrituras, que siempre estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios para aprender, para practicar y para enseñarlo. Pero sé de muchas personas, cristianos y no cristianos, que no piensan como yo. No les gusta leer nada, absolutamente nada, nada más de lo que tienen que leer por absoluta obligación. Y no les interesan los desafíos mentales. No parecen tener ningún deseo de aprender más de la vida, mucho menos de Jesucristo. Si deseamos crecer espiritualmente, debemos anhelar aprender. Debemos tener hambre de un mayor conocimiento de Dios y de una comprensión más profunda de lo que Él desea para nosotros. Esa es la actitud del autor del Salmo 119. En todo este largo salmo, el autor hace declaraciones como esta: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Enséñame tus estatutos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, etcétera, etcétera. Amados hermanos, para conocer mejor a Dios, para que Dios nos enseñe, necesitamos una actitud que diga estas palabras: enséñame. Señor, enséñame. Señor, muéstrame. Vamos a pasar la eternidad adorándolos, amados hermanos. La eternidad la vamos a pasar adorándolo al Señor. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿no creen ustedes que deberíamos aprender todo lo que podamos acerca de Él ahora?
Yo creo que sí, porque allá vamos a pasar adorándolo. La meta de aprendizaje más elevada es conocer a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no lo buscamos? Si no le decimos que nos enseñe, si no escudriñamos. En primer lugar, hermano, tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a amar su palabra. Sí, tenemos que decirle a nuestro Dios que nos enseñe a amar su palabra. El salmista lo dice en el Salmo 119, versículo número 47. Mire lo que dice. Salmo 119, versículo 47. El salmista dice lo siguiente: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Yo no sé si usted recuerda con cuánto amor aquellos que están casados, aquellos que han experimentado ese amor matrimonial, de ese amor de pareja. Yo no sé si usted recuerda con cuánto deleite, con cuánto afán, con cuánto anhelo el uno hacia el otro, de verse en cada momento, en cada instante. En ese entonces, pues a lo mejor no había celular, pero habían las cartitas y se enviaban y se mandaban. Ahora que tenemos la tecnología avanzada y el celular, los que se aman a veces ni se acuerdan ni mandan mensajes. Y aquí el salmista nos está recordando esta parte interesante que usted debe tenerla presente como cristiano. Y dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Si usted ama al Señor, si usted ama su palabra, entonces usted debe buscarla y usted debe apreciarla y estar en constante diálogo con Dios. El mismo salmista, en el Salmo 119, en el versículo 72, mire lo que dice. Versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Es decir, mejor es tu palabra, la ley de la boca de Dios, la palabra de Dios, la palabra que viene de la boca de Dios. Y esta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Y en el mismo Salmo, en el versículo 82, dice lo siguiente: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? El salmista está diciendo que a él se le cerraban los ojos leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? En estos momentos de tribulación, de angustia, de desesperación, de pandemia, debe de fallecer nuestros ojos. Ahora que tiene usted que estar en su casa fin de semana, ahora que usted tiene, antes de prender su televisor y pasar viendo novelas y películas, prenda el televisor de su corazón y busque la palabra de Dios y escudriñela. Y hable con Dios y pídale misericordia por todo lo que está aconteciendo. El versículo número 97 del mismo Salmo, mire lo que dice. Salmo 119, versículo 97. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día es ella mi meditación. Préstele atención, hermano, como el salmista declaraba esta parte interesante. Oh, esta es una exclamación del salmista. Cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra, cuánto amo yo escuchar tu voz, cuánto amo tu ley, yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Ahora que tenemos fin de semana de estar guardado. Por supuesto, usted me va a decir, pastor, yo tengo muchas cosas que hacer en mi trabajo, mi hogar, mi esposo, qué sé yo. Sí, perfecto. Pero el salmista también y el proverbista nos dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y tenemos que decirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos enseñe a amar su palabra. Y no podemos amarla si no la buscamos. No podemos amarla si no tenemos comunión diaria con ella. No podemos amarla si no tenemos un contacto vivo con ella. El mismo salmista, en el Salmo 119, versículo 140, dice lo siguiente. 119, versículo 140, dice así el Señor. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Aquí vamos a encontrar la pureza de Dios hablándonos, explicándonos, diciéndonos cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo debemos enfrentar las situaciones adversas y esta pandemia que está causando muchas muertes de seres humanos. El libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice. Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Dice lo siguiente. Jeremías 15, 16. Dice así. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire lo que está diciendo Jeremías. Dice, fueron halladas tus palabras. ¿Y por qué fueron halladas? Porque la buscó. No vamos a encontrar mientras no busquemos. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No reciben porque no piden, no están pidiendo bien. Y aquí Jeremías nos está diciendo que él ya halló la palabra, fueron halladas tus palabras. Y cuando fueron halladas, dice, yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No estoy diciéndole que literalmente usted se coma la palabra, que la parta y se la mastique y se la coma. Literalmente no le estoy diciendo esto, le estoy diciendo que usted aprenda a amar y aprenda a escudriñar y aprenda a consultar la palabra de Dios y a buscarla cada día. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra. También tenemos que decirle a Dios que nos enseñe no solamente a amar la palabra y a buscar su palabra, sino que también nos enseñe a obedecer su palabra. Porque aquí entra un parámetro, aquí entra una parte interesante, que muchos podemos saber la palabra, conocer la palabra, pero no obedecerla. Y eso tenemos que decirle a nuestro Dios, que nos enseñe a obedecer su palabra. El libro de Deuteronomio, capítulo 26, mire lo que dice. Deuteronomio 26, 16. Dice así. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, dice, Jehová,
Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obras con todo tu corazón y con toda tu alma. Permítame repetir este pasaje. Jehová, tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obras con todo tu corazón y con toda tu alma. Usted me dirá, pastor, yo estoy cumpliendo la palabra, yo estoy obedeciendo la palabra, yo estoy haciendo lo que dice allí el libro de Deuteronomio, yo estoy practicando esta palabra. Permítame recordarles algo, amados hermanos. Estamos en tiempo de pandemia y estamos en tiempo crítico. Estamos atravesando situaciones que usted, si no forma parte de los que tenemos la solución en nuestras manos, esto va a continuar. Esto no es un castigo de Dios. Esto es una prueba de Dios para ver cuáles pasamos la prueba o reprobamos la prueba. Esta es la prueba de la obediencia. Y esta es la obediencia que usted debe implantar y tener dentro de su casa. Sí, amado hermano, dentro de su casa usted debe implantar esta obediencia a Dios. En este tiempo usted debe tomar muy en cuenta todo aquello que va a entrar a su casa. No por el mero hecho de que sean sus familiares, de que sean sus seres queridos, usted no va a tomar precaución. Usted debe tomar precaución y ahí entra la obediencia a Dios. Usted debe tener presente que el virus viene de afuera. El virus no está dentro de su casa. El virus viene fuera de su casa. Y todo aquel que viene de afuera y entra a su casa debe tener una asepsia. Tome los cuidados necesarios. Así sea su hijo, su primo, su hermano, su amigo, quien sea. Si viene de afuera, tome las debidas precauciones. Esta nueva cepa, hermanos queridos, esta nueva cepa ha mutado. La británica, la cepa brasilera. Se unió la británica con la brasilera y han hecho una nueva cepa. Esa cepa está causando muertes más rápido que inmediatamente. Esto ya no avisa. Esto ya no tiene los mismos síntomas que tenía nosotros. Él tenía al inicio el virus del COVID. Esto ya viene con más fuerza y hay que prevenir. Y aquí es donde el Señor nos dice, enséñanos a obedecer. Si nosotros como cristianos obedecemos, estar siempre haciéndonos una asepsia, lavándonos nuestras manos, cuidándonos de lo que viene en la parte externa, manteniendo nuestra mascarilla, teniendo las prevenciones necesarias, vamos a contrarrestar este virus. Pero si nosotros los cristianos no obedecemos a las leyes, no obedecemos a la palabra, el Señor dice en su palabra que debemos obedecer a las autoridades porque las autoridades fueron puestas por Dios. Y si ellos nos mandan a confinamiento, nos mandan a guardarnos fin de semana, pues tenemos que hacerlo. No es que tengo que ir a la esquina a comprar, que tengo que me faltó esto, que me faltó la chote, que me faltó la sal, que me faltó el pimiento, que me faltó la hierbita. Hermanos, usted tiene de lunes a viernes para comprar todo. Sábado y domingo, guárdese en su casa y dígale a Dios que le enseñe a amar su palabra y que le enseñe a obedecer su palabra y que le enseñe a obedecer a las autoridades que están con nosotros. Josué capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice. Josué 1, 8. Esta es una cita bíblica muy conocida por ustedes. Si usted abre su Biblia, en Josué 1, 8, dice lo siguiente. Nunca
Préstele atención a esto, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Aquí entra la parte de decirle al Señor, enséñame, Señor, a obedecer tu palabra. Yo no sé si usted ha visto las noticias, pero quiero decirle lo que yo he visto. En otros lados, y aquí también. Aquí un señor que pertenece a una de las entidades públicas haciendo fiesta en su casa, como que no le importa la vida de los demás, no le importa su vida ni su familia. En Loja y en Quito lo mismo. Hay unos hombres y mujeres que bailaban allí diciendo viva el coronavirus. ¿Cómo va a decir que viva el coronavirus cuando el coronavirus tiene que morir? Borrachos ahí hablando, viva el coronavirus, que viva el coronavirus. Hermano, ¿en qué mente, en qué conciencia, en qué mentalidad del ser humano va a pedir que viva el coronavirus? Y eso lo hace el alcohol. La desobediencia tiene consecuencias. Toda desobediencia tiene consecuencias. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice lo siguiente. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, lo siguiente. Préstele atención a esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que es cristiano, entre comillas. Si desobedeces a la palabra de Dios, si desobedeces a las autoridades que Dios ha puesto, será difícil que entres al reino de los cielos, porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay una parte interesante, hermano. Hay bendiciones, bendiciones sobreabundantes para aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Y yo quiero mostrarle algunas para que usted haga conciencia de lo que se está perdiendo, se puede llegar a perder si desobedece a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 15. El libro de Éxodo, el capítulo 19, en el versículo número 5, dice lo siguiente. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si usted quiere ser el especial tesoro de Dios, préstele oído a la palabra de Dios y obedezca. No esté haciendo fiestitas por cumpleaños, por matrimonio o porque, qué sé yo. Hermanos, estamos en épocas difíciles. Si usted como cristiano no pone su granito de arena, esto seguirá. Pero usted como cristiano debe aprender a obedecer a la palabra de Dios, porque allí vendrán las bendiciones. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Dice así.
Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Quiero repetir este pasaje. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hay hogares cristianos que tienen familiares inconversos. Y estos inconversos, como son inconversos, se van a fiestas, se van a reuniones, se van a pachanga y regresan sin importarles la vida de los demás. Y traen el virus y contaminan a las personas que están guardando reposo y cuarentena y no tienen nada que ver. Y estos insurrectos vienen trayendo su virus. Enséñanos, Señor, a obedecerte. Enséñanos a que obedezcan. Si usted tiene hijo inconverso y viene de la calle, perdóneme lo que le voy a decir. Perdóneme lo que yo le voy a decir. No permita que entre a su casa. Hágalo que se bañe afuera, en el portal de su casa, con ropa y todo. Tírele desinfectante, cloro. Tírele, ¿cómo que se llama, Luis? Al cuaternario. Invid. Y venga aquí donde el ingeniero que le puede vender 1 litro y rocíelo ahí del cuaternario para que elimine todo ese virus, esa bacteria. No le permita que entre, porque esa persona puede traer ese virus por desobediencia. El Salmo número 1, en el versículo 25, mire lo que dice. Salmo número 1. El salmista nos habla de una manera muy especial aquí en el Salmo. Perdón, no es Salmo. Es Santiago. Santiago 1:25. Mire lo que está diciendo el apóstol Santiago. Algo que nosotros debemos tener presente en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo número 25. Permítame leer este pasaje. Santiago 1:25 dice así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Permítame repetir este pasaje para que usted lo entienda y se lo voy a explicar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mas el que mira en la palabra de Dios, la escudriña, la guarda, la practica, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si yo escudriño la palabra, si yo sé la palabra, si yo practico la palabra y si yo ando en obediencia, entonces Dios me va a bendecir. De lo contrario, va a ser difícil. Si usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 28, se lo dejo para en su casa, usted lo escudriñe. Lea las bendiciones de la obediencia del versículo 1 al 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14.
En tercer lugar, tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a alabarlo, que nos enseñe a alabar su nombre. Hay algunos coritos que nos recuerdan esta alabanza. Hemos venido a alabarle al Señor. Hemos venido a darle la gloria al Señor. Y usted tiene que hacerlo todos los días. Porque todos los días Dios le permite a usted, y porque usted está vivo y porque usted está ahorita escuchando este mensaje, porque Dios le permitió a usted levantarse de su cama, desayunar y poder entrar al mensaje, porque a Dios quiere que usted reconozca que en Él tenemos salud y vida. Pero a veces nos olvidamos que debemos alabarlo y glorificarlo. El Salmo número 9, versículo número 11, nos dice lo siguiente. Salmos 9, 11 dice: cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. En este periodo que vamos a estar confinados y encerrados durante 4 semanas, sábado y domingo, allí en su cuarto, en su cama, en su departamento, a lo mejor comience a componer una alabanza y dígale al Señor: gracias por tenerme aquí encerrado y por poderte alabar, y cántele al Señor y componga allí usted una alabanza conforme a lo que Dios le vaya poniendo. Alábele al Señor. Salmos 33, versículo 2, dice así. Salmos 33, 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Alábele al Señor. El salmista lo dice: todo lo que respira, alabe al Señor. El autor sagrado de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, mire lo que nos dice. Hebreos en el Nuevo Testamento 13, 15, dice así. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay algunos cristianos que no les gusta alabar al Señor porque no quieren que sus vecinos se enteren que son cristianos, o no quieren que sus vecinos sepan que son cristianos. Alábele al Señor en todo tiempo y dígale: Señor, enséñame a alabarte, Señor, enséñame a glorificarte. El Salmo número 67, versículo número 3, dice así. Salmos 67, versículo 3. Salmos 67, versículo 3 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el versículo 4 dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Amados hermanos, hay 4 razones que muestran
el apóstol Pedro cuando le alabamos a Dios. Yo quiero presentárselas en esta mañana para que usted también lo haga. Y que le enseñe y que nos enseñe el Señor a amar su palabra, a obedecer su palabra, a alabar su palabra. Y el apóstol Pedro nos da una demostración de 4 razones para hacerlo. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Primer libro de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 9, 2:9, dice así. Mas vosotros sois, préstele atención a esta palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí están las 4 razones para que usted alabe a Dios. La primera, somos linaje escogido de Dios. La segunda, somos real sacerdocio. La tercera, nación santa. Y la cuarta, pueblo adquirido por Dios. Estas son 4 razones por las que debemos alabar a nuestro Dios, por las que debemos amar su palabra, por las que debemos obedecer a su palabra y por lo que debemos alabarle y glorificarle día a día. En último lugar, queremos decirle al Señor que nos enseñe a vivir. Que nos enseñe a vivir. Porque estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Pero estamos sobreviviendo por la misericordia de Dios. Pero no estamos viviendo como a Dios le agrada que vivamos. Digámosle al Señor que nos enseñe a vivir. Salmos número 4, versículo 8. Dice así. Salmos 4, 8. Dice el Señor así. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En estos tiempos, como que se nos hace difícil dormir, pensando si amanecemos o si estamos contaminados o si algún familiar está enfermo o si en nuestro trabajo hay alguien que nos puede contaminar. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos enseñe. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 90, versículo 12. Dice así. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a vivir, porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Eclesiastés 12:1 dice lo siguiente. Eclesiastés 12:1 le dice el sabio Salomón a usted y a mí: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El mismo libro de Eclesiastés, en los versículos anteriores, en el capítulo 11, dice: alégrate, joven, en tu juventud,
y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Joven, no porque estás joven vas a decir, no, es que yo tengo que divertirme, tengo que ir a esto, tengo que ir acá a las reuniones, tengo que ir a las visitas, que mi cumpleaños, mis compañeros y esto. Joven, aprende a obedecer, aprende a escudriñar la palabra, aprende a alabar a Dios y aprende sobre todas las cosas a obedecer a su palabra. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. El apóstol Pablo nos dice una gran verdad aquí en lo que estamos hablando para obedecer a la palabra y a obedecer a Dios. Efesios 5, 15 y 16 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos atravesando días difíciles. Estamos atravesando días muy difíciles. Usted se ha enterado, se está enterando que los hospitales están colapsados. Y si no obedecemos, si no respetamos a Dios, su palabra, si no respetamos a las autoridades, si no respetamos a los mandamientos, nosotros tenemos que ser parte positiva y no negativa de esta pandemia. Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Colosenses 4, 5. Andad, y el verbo andar está en modo imperativo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Pablo aquí se está refiriendo con aquellos inconversos. Si usted es cristiano, no se deje llevar por aquellos que no lo son. No, no te va a pasar nada, tranquila. Vamos nomás a este lugar, mira, vamos acá a comernos esto, vamos a hacer esto, te invito a esto, tranquila que no te va a pasar nada. ¿No? Vuelvo a repetir este versículo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de pandemia y debemos cuidarnos. Si usted no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Por último, Salmos 104, versículo 33. Salmos 104, versículo 33. Dice así el Señor en el Salmo 104, versículo 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Mientras usted viva, dele la gloria al Señor. Mientras usted esté vivo, agradézcale a Dios cada mañana, cada momento, cada instante de la vida y pida por sus familiares, pida por sus vecinos, pida por aquellos que no conocen de Dios y digámosles al Señor que nos enseñe a amar su palabra, que nos enseñe a obedecer su palabra, que nos enseñe a vivir en su palabra. Que Dios bendiga sus vidas desde ahora y por siempre. Amén.